Y ya está en el estudio Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Leonardo? Qué gusto verte. Pues a mí siempre, los lunes es un placer verte, aunque sea de asueto. Aunque sea día feriado. Oye, pero no ha sido feriado informativamente, No, hombre, ¿no? no, creo que amanecimos con una noticia que no podemos dejar de comentar, porque vaya, entramos a una pausa en la guerra, uso la palabra con todo conocimiento de causa, en la guerra comercial a la que nos está llevando el presidente de los Estados Unidos. Pero vayamos a los hechos. Hoy una buena noticia, el hecho de que los aranceles que iban a ser masivos, indiscriminados a todo producto mexicano, con lo cual despertamos con un montón de columnas, entre ellos la tuya, mucho análisis el día de hoy de lo que vendría a suceder el fin de semana, análisis económicos de lo que estaría sucediendo. Hoy la buena noticia es que se pausa por un mes. Y digo yo, la segunda buena noticia es que los dos presidentes, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump, conversaron. Los hechos, 10,000 soldados mexicanos a la frontera norte, los aranceles se pausan, y también creo que hay que decirlo así con toda puntualidad, no se ha suspendido la orden, simplemente hay una pausa en donde Estados Unidos espera ver resultados. Un mes para negociar. Tercero, hay una mesa de alto nivel para empezar a discutir y conversación entre ambos presidentes. Creo que hasta ahí podemos ver una cosa buena. Me extraña que en el comunicado del presidente Trump él sí menciona la migración. En lo que comunica la presidenta Sheinbaum no hay mención a la migración. Pero bueno, cosas a celebrar. Insisto, cosas a ponernos a trabajar sin dilación y temas que deberían de preocuparnos y ocuparnos. El hecho de que no se inicien los aranceles debe celebrarse, el hecho de que haya comunicación debe celebrarse y el hecho de la mesa debe de celebrarse. Hay que ponerse a trabajar inmediatamente en qué significan 10,000 militares en la frontera norte del país. Y lo que nos van a pedir, porque yo supongo que a finales de mes nos van a decir, son 10,000, pero quiero también el permanecimiento. Esa va a ser una constante durante 4 años, y ya encontraron el mecanismo que ya habían probado con el presidente Peña, con el presidente López Obrador, y con todos había dado resultado para lo que en ese momento querían. Entonces, sí, en efecto, y se abre la mesa, pero hay que ponernos a trabajar. ¿Cómo se traduce esos militares en la frontera sur? La presencia militar en Chiapas no ha sido del todo exitosa, al revés, ha generado espacios que nos deben de ocupar y preocupar. El tema migratorio no lo traemos en la agenda, puesto como Tonatiuh Guillén nos indica que hay que ponerlo de manera... Platicamos con él. Bueno, haciendo el comparativo en lo que fue hace 6 años, el acuerdo al que llegó López Obrador, que se parecen un montón. A mí lo que me gustaría, Salomón, ya que yo comparto tu lectura, sí, creo que la presidenta salió bien de la esquina donde estaba, sí, y nos ahorramos un mal momento, pero si hubiese una disposición verdadera de avanzar, el gobierno mexicano tiene muchísimos argumentos en el plano económico y comercial de por qué los aranceles son un desastre, romperías el TEMEC. Lo que no veo es un desarrollo ni mínimamente similar en materia de seguridad. No tenemos argumentos para decir que lo que dicen los americanos no es cierto. Se ha gastado un montón de dinero en teóricamente prevención. Tú decías Chiapas está peor 6 años después que ahora, y no tenemos muchos argumentos para decir que este país, la delincuencia no tiene un control territorial. Así es que, para mí, las malas noticias deben incentivarte a mejorar y decir, espero que en poco tiempo podamos llenarnos de razón y decir, señores, nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. Es lo que me gusta conversar contigo, porque estamos y adelantas a algo que quería yo decir. O sea, no nos debe de dejar tranquilos, nos debe de hacer ocuparnos en las cosas que sí nos tendríamos que ocupar, con una premisa fundamental. No vale que hoy ya tenemos un enemigo
al que todos en conjunto le podemos echar la culpa y nos olvidemos de dónde están nuestras fallas, dónde están nuestras herencias y dónde están los temas en los que nos tenemos que ocupar. Ya dijiste dos fundamentales y que ahí están y son nuestros. El tema de la seguridad y falta de paz en una parte muy importante del territorio mexicano, la relación del crimen organizado con gobierno o gobiernos y lo que eso en materia de impunidad ha generado en las últimas décadas en nuestro país. Y por supuesto, tenemos que ocuparnos del tema migratorio, que tiene hoy múltiples aristas. No es solo los mexicanos y mexicanas que cruzan al otro lado de la frontera norte y el regreso de algunos de ellos. Es los otros cientos de naciones que estamos recibiendo en nuestro territorio, que a veces vienen de tránsito, a veces de estadía, los que vienen como refugiados, que es diferente a cuando vienes como un migrante en busca de otra cosa, la migración interna en el país que sigue estando ahí. Todos estos fenómenos no tienen política pública, por tanto yo creo tres cosas y con esto lo dejo a la conversación. Lo primero, sí tenemos que seguir hablando de la parte económica porque realmente nos pega y porque además esta guerra no se puede quedar nada más en los sustos y en las amenazas constantes. Sí hay una violación flagrante al multilateralismo al cual nos hemos acercado y hecho parte desde hace varias décadas. Totalmente. El Tratado de Libre Comercio se ve no solo vulnerado, sino pues ¿qué significa eso cuando de manera unilateral te pueden hacer ante la Organización Mundial de Comercio? Segundo, sí necesitamos, y esto va al tema no solo de tener una argumentación lógica para lo económico, sino para la seguridad. ¿Y cómo vamos a explicar en Estados Unidos lo que significa? Necesitamos tener una agenda profunda con diferentes actores en los Estados Unidos de América. Nuestro país tiene que irse. Tiene que abocarse a comunicar en Estados Unidos, al legislativo, a grupos de interés, a gobiernos locales, y para eso tenemos que usar todas las capacidades que tenemos. Y tercero, Leonardo, sí es la oportunidad, no de un llamado vacío a la unidad nacional y que todos juntos porque están manchando nuestra honorabilidad, sino una unidad que se base en un verdadero diálogo en donde se convoque a todas las fuerzas políticas, al conocimiento, a la ciencia, a tratar de recuperar una agenda que hemos perdido, que es la agenda de la comunicación, de la conversación, en donde verdaderamente podamos alejar esa polarización que desde hace cerca de 7 años nos ha tenido en la incapacidad de comunicarnos y que nos inviten a un gran conversatorio nacional que permita llevar las agendas necesarias para hacer un frente común. Al gran propósito nacional, o sea, si quieren que yo firme porque destruyan la Agencia Espacial Mexicana, no cuenten conmigo. Si quieren seguir desmontando el Poder Judicial y poner a sus cuates, tampoco cuenten conmigo. Pero si van a defender el multilateralismo, cuenten conmigo. Si van a defender el TEMEC, cuenten conmigo. Es decir, los dos primeros planos, México está lleno de razones para decir por qué lo que hace Trump es unilateral e injusto. A mí lo que me parece terrible es que en el comunicado nos llamen narcogobierno, que digan que hay vínculos entre la clase política y no podamos con la misma argumentación sólida decir usted plantear una argumentación. Y me resulta tristísimo que a mis años la marca México esté ligada al narco. Es decir, tú asocias México, narcotráfico, problemas. Me parece terrible que la respuesta es, pues vamos a tener que mandar 10,000 militares a la frontera, porque el señor tiene razón, esa frontera es un caos tomada por delincuentes, y la verdad es que eso es triste, pero son cosas que tampoco puedes rebatir, y es parte de la herencia que recibió la presidenta. Nos tenemos que despedir, mi querido Salomón. Querido Leonardo, conversemos. Creo que es fundamental en todas estas agendas que encontremos la posibilidad del diálogo nacional. Y agrego, tengamos buenos propósitos y ahí estaremos todos. Sí. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.